retomamos nuestro espacio de entrevistas de verdadenlibertad.com, interesándonos por el nuevo directorio de catequesis. Y para ello le pedimos ayuda a José Luis Quijano, Cote Quijano. Muy buenos días, Cote, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Bueno, saludo a toda la audiencia. Imagino que tus seguidores son gente interesada, inquieta y que esta mañana, por lo menos aquí es la mañana, vamos a comunicarnos a través de algo que, bueno, que es una novedad. Por lo menos por lo pronto yo quiero compartirles a ustedes algo que no sé si todo el mundo ya está enterado, porque esto es una noticia media reciente que viene del Vaticano y que, bueno, nosotros los que estamos en este tema de la catequesis nos hemos ido informando, lo estuvimos esperando. Así que, bueno, no sé si vos me das algún pie y yo te voy comentando estas ideas. Sí, la verdad es que yo creo que este nuevo directorio es algo que no se ha difundido demasiado, ¿no? Y por eso me parecía interesante que nos contaras. Para quien no te conoce, eh, hay que decir que Cote ha colaborado con este nuevo directorio de catequesis, con el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. También los últimos años ha sido asesor del área de catequesis en el CELAM. Ha estado muchos años, 15 años, como rector del Instituto Superior de Catequesis de la Conferencia Episcopal Argentina, y también, obviamente, en su diócesis de San Isidro está ayudando en el área de catequesis. Y ahora estás de párroco en el Tigre, ¿no? En una parroquia histórica del siglo Sí, 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 XVIII, ¿no? sí, sí. Muy bien. Bueno, me abruma un poco esa presentación que haces, pero bueno, simplemente soy un inquieto y apasionado por la catequesis y bueno, siempre desde, yo ya tengo más de 35 años de sacerdote, siempre desde el seminario siempre tuve esta posibilidad de acceder, ¿no? A lo que es no tanto la profundización del dato revelado, sino más bien inquietarme por la transmisión del dato revelado, ¿no? Y entonces ahí como que volqué muchísimas búsquedas, inquietudes, y bueno, y fui contando que, bueno, había muchas personas como yo, que estamos muy preocupados en que la transmisión del dato revelado, que es la palabra de Dios, evidentemente, la salvación, bueno, llegue a los demás, ¿no? Y estas mediaciones que a veces son limitadas, ¿no? Hay que trabajarlas mucho y hay que tratar, bueno, ahora estamos en el boom de los medios digitales, el director lo va a comentar. Pero bueno, dando un pasito para atrás, vos me hablabas sobre el nuevo directorio. A lo mejor ustedes, los que están escuchando, no saben de qué estamos hablando y es bueno hablar de la naturaleza de este documento del Pontificio Consejo, que es de alguna manera la oficina de catequesis del Papa, ¿no? El Papa tiene su organización, donde tiene, bueno, por supuesto, organizada la caridad, la liturgia, la catequesis, y bueno, y en la catequesis está el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que tiene la oficina propia, ¿no? Y entonces decidió redactar un directorio. Directorio, mira, la palabra ya te va orientando muchísimo con respecto a su naturaleza. Te da direcciones, directivas, ¿no? El directorio, en realidad, son las orientaciones que el Papa da a la catequesis del mundo. Si el Papa, ¿no? De alguna manera, quiere introducir una renovación, quiere introducir una variante, una modificación, pues lo hace a través de estos documentos que son los directorios. Un directorio no se elabora en 2 días, por lo pronto llevó más de 6 años, y además tampoco este directorio es aislado, sino que vino de una historia de otros dos directorios anteriores. Y seguimos dando pasos para atrás, como para ubicarnos en el contexto de lo que significa un directorio. La gran renovación de la Iglesia se hizo en el Concilio Vaticano II ya hace 60 años. Y el Concilio Vaticano II pidió, ¿no es cierto?, entre las cosas que dijo, bueno, también dio algunas indicaciones y pidió que se elaborara un directorio para la catequesis. ¿Qué pasaba? No, no es que cada uno hacía lo que quería, pero había una gran diversidad y los distintos caminos que la catequesis tomaba a veces hacían perder fuerza, ¿no? Entonces, bueno, dijo el concilio, que se centren en 2 o 3 aspectos estas nuevas directivas. La primera que formuló fue la centralidad de la palabra de Dios. La catequesis, bueno, a lo mejor vos y la audiencia tuya es muy joven y no se acuerda, pero la catequesis de hace más de 60 años, antes de la renovación, no se refería a la palabra de Dios, o no la aludía
o no la tenía en el centro. Era más bien una formación o una instrucción religiosa en la cual la persona, a través de la catequesis, conocía las oraciones básicas y algunos principios doctrinales, pero no tenía tu contacto ni con la palabra, ni siquiera provocaba el encuentro personal con Cristo. Este giro, esta modificación importantísima, la genera el Vaticano II proponiéndonos poner en el centro de la catequesis la palabra de Dios. Y ahí empezó, bueno, esto no fue solamente el tema de la catequesis, la Iglesia misma reconoció este lugar para la palabra. Y entonces empezaron a aparecer los textos en la lengua propia, digamos. El texto de la palabra de Dios era solamente en latín, empezaron a ver, bueno, en todas las lenguas, y además empezaron a aparecer ediciones muy sencillas, más rústicas, más populares. Bueno, al punto que hoy en la catequesis, bueno, los niños que hacen la catequesis reciben el libro de la palabra de Dios. O sea, en medio del itinerario de su formación, bueno, se hace una gran celebración y ellos reciben un texto propio, ¿no es cierto? Bueno, yo hablaba sobre la renovación que introdujo el Concilio Vaticano II, que empezó a aparecer en los primeros directorios de la catequesis. Uno es la centralidad de la palabra de Dios. Y el otro empezar a pensar no solamente la catequesis de niños, sino la catequesis de adultos. En un mundo de cristiandad, donde las familias son creyentes, bueno, las mismas familias son las que orientan a sus niños a la fe. Pero esto ha ido cambiando en los últimos años, y entonces son las personas adultas que a lo mejor llegan a la adultez y la madurez en muchos temas y no en la fe, porque no han tenido la oportunidad o la ocasión. Una expresión, ¿no?, que uno escucha muchas veces cuando los padres dicen, no, que mi hijo cuando sea grande decida, ¿no? Entonces, con respecto a los temas religiosos. Y esto que parece una cosa media, no sé, muy apropiada a los tiempos actuales, generó el analfabetismo religioso en los niños. Hoy vos recibís un niño que no sabe hacerse la señal de la cruz, lo cual es significativo, por lo menos en la Argentina, donde estamos en una cultura medianamente cristiana. La renovación de la catequesis entonces empezó también a introducir elementos comunitarios, la comunidad como el lugar de la catequesis. Bueno, así que todos estos elementos y otros más que, bueno, yo ahora no, el espacio no lo da, ¿no? Pero destacaba estos tres, empezaron a ser como las nuevas ideas de la catequesis para renovarla. Para que no se perdiesen y para concentrar el esfuerzo, se redactaron a través de un directorio que terminó siendo publicado en el año 1971. Y ese dio vida a la renovación. En la medida que ese directorio se fue extendiendo y se fue siendo conocido, bueno, llegaba, ¿no es cierto?, a las distintas parroquias, comunidades, diócesis, y bueno, entonces eso daba como un aire nuevo, ¿no? El mismo aire del concilio, esa ventana que se dice que se abrió, ese aire nuevo empezó a renovar la catequesis en las comunidades. 25 años después, en el año 1997, salió un segundo directorio. ¿Por qué? Porque había salido el catecismo de San Juan Pablo II, el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces el directorio tenía que asumir, ¿no es cierto?, todo esta propuesta. En el directorio del 71, ¿no?, la parte del contenido de la fe está sugerida en un capítulo 2 que no está desarrollado. El directorio del 97 repite mucho el del 71, pero ese capítulo 2 lo amplía y mete ahí de alguna manera el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué le quedó a este tercer directorio del 2020 como para completar el proceso que veníamos en la renovación, ¿no? Porque ya había habido entonces el espíritu de novedad, estaba incorporado en el 71. El catecismo de San Juan Pablo II se incorporó en el del 97. Bueno, ¿qué novedad puede traernos un nuevo directorio hoy en este tiempo que vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia de los otros? Bueno, algunos elementos. Ahora los vamos a citar. Bueno, ustedes que están acá presentes escuchando, ¿no? ¿Tuvieron en sus manos alguna vez un directorio? Bueno, yo les voy a mostrar este último que es voluminoso. ¿Está online? ¿Se encuentra en línea? Sí, está online, está la versión en PDF y después, bueno, cada país hace su propia edición, ¿no? Pero bueno, yo la tengo en fotocopia porque, bueno, todavía en la Argentina no ha salido la edición oficial. Va a salir seguramente ahora para el 15 de agosto, Dios quiera. Pero bueno, anticipadamente tenemos el texto. Bueno, como ustedes ven, yo les digo que es muy voluminoso
Bueno, trae muchas orientaciones, y da para una lectura sesuda también, porque digo, no es un texto de donde vos vas a encontrar normas, sino que cada orientación está muy fundamentada. Y la fundamentación que hace, ¿no? la trae con muchísimas citas de la Sagrada Escritura, pero también del Magisterio. ¿Qué le trajo a este directorio, ¿no? Tanto impulso, o qué trajo a este directorio que pueda dar tanto impulso a la renovación de la catequesis? En primer lugar, propone el directorio, ¿no? El uso de los medios digitales. Tiene un capítulo 10, ¿no? Son 12 los capítulos, pero en el capítulo 10 se detiene sobre este medio y habla y desarrolla este punto. A lo mejor pensar en la comunicación, ¿no? Pensar en la transmisión de la fe a través de los medios digitales hace un tiempo parecía como difícil. ¿Por qué? Porque la catequesis, que es la transmisión de la fe, se hace de modo testimonial. Y lo testimonial necesita de la persona, de la cercanía, ¿no? La catequesis es palabra y gesto. La catequesis no es solamente un discurso que va intelectualmente. La catequesis moviliza, ¿no? Porque presenta también el modo de vivir, el modo de ser iglesia, el modo de ser cristiano, ¿no? Va a decir Benedicto que ser cristiano no es una opción intelectual. Ser cristiano es encontrarse con Cristo, y adorar a Jesucristo. Y entonces uno encuentra a Jesús a través de los santos, a través de los testimonios, ¿cierto? A través de la iglesia, a través de la vida de la iglesia, ¿no? A través de la liturgia, a través de la proclamación de la palabra. Bueno, son varios. Que todo esto se pensase digitalmente, hace, te diría, unos años era medio complicado. Por lo menos había mucha resistencia. Y que hoy aparezca en un directorio de la Iglesia Universal, puesto en un capítulo, bueno, esto, a nosotros con la pandemia hemos bautizado todos los medios digitales, porque no podemos vivir si no los tenemos. Pero antes Como de que la pandemia, nos ha acelerado, ¿no? La pandemia, todo este paso a lo digital o uso sí, de lo sí. digital, sí o sí, hemos tenido que hacer una actualización en este sentido. Mirá, yo en el año 1999 comencé con una propuesta de formación para catequistas a distancia a través de Internet. En aquel momento el Internet no estaba tan desarrollado y no llegaba a tantas personas. La comunicación era a través de Dial-Up, que es un sistema por el teléfono, donde si usabas el teléfono no podías usar la Internet, y la Internet viajaba por el mismo cable. No existía la banda ancha todavía, así que era todo muy, muy precario. Incluso el diseño de las páginas web y la estética, digamos, y la ingeniería de las páginas web no estaba muy desarrollada. Así todo, de manera muy rudimentaria, yo generé un espacio, un aula virtual, donde los catequistas podían formarse como catequistas, y lo empecé a hacer desde el año 1999. Bueno, al cual fueron accediendo distintas personas, y durante los 15 años que estuve pasaron 18.000 personas, con lo cual fue bueno, digamos, en cuanto a la producción. Hoy, bueno, es muchísima la gente que accede a este tipo de cosas. En aquel momento fuimos pioneros y fue un esfuerzo, pero lo cito porque el directorio está poniendo, ¿no es cierto?, esta posibilidad de la mediación de lo digital como una mediación válida para hacer el itinerario catequístico. Y aquí entonces, otro aspecto que el directorio nuevo presenta, el tema de los itinerarios. La catequesis no es solamente un momento en el cual vos recibís una información religiosa y bueno, rendís un examen y das por aprobado si sabés o no sabés, sino que la catequesis es un proceso que tiene un inicio, digamos, un tiempo de desarrollo, de madurez, de plenitud, ¿no? O sea, un proceso que va llevándote por distintas etapas. Esto, si vos me decís, haciendo un poco de memoria, ya en el siglo II el catecumenado utilizaba la misma forma. No es que inventamos ahora en el siglo XXI la pólvora.
sino que de alguna manera lo que se hizo fue volver al espíritu de la primera evangelización. En la primera evangelización, siglo I, siglo II, se utilizaba lo que se llamaba el catecumenado, que era toda una institución. Y vos ingresabas al catecumenado, y en el catecumenado tenías que hacer todo un proceso donde no solamente tenías quien te guía y te acompañaba, sino que la comunidad misma iba dando, generando el ámbito y el contexto para el desarrollo de tu fe. Hoy nosotros estamos viviendo una fractura en la comunión en la comunicación de la fe. Los padres, los hijos le dicen a los padres, bueno papá, eso es lo que vos pensás. No, bueno, pues yo te quiero transmitir los valores, yo te quiero contar que nosotros cuando éramos chicos, que el hijo lo mira y le dice, como diciendo, bueno, ese rompimiento, esa fractura en la línea de continuidad de la comunicación de los valores, es un tema que el directorio también recoge y lo contempla para estos itinerarios. O sea, se da cuenta, digamos, que el interlocutor, el sujeto de la catequesis, no es alguien que ya viene de una tradición católica, sino que, bueno, hay que pensar en este hombre, esta mujer, este niño, este joven, ¿no? Que está en una situación diferente. No sé, haciendo un paralelismo, cuando los apóstoles evangelizaron y salieron, tenían a la comunidad israelita, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, las personas judías que conocían el Antiguo Testamento, tenían de oídas y estaban esperando al Mesías. Pero cuando Pablo sale y viaja, ¿no?, en barco y va a otros destinos, se encuentra con otros grupos de personas, griegos, que no venían de la tradición y no sabían quién era Abraham, ni quién era Moisés, no sabían, ni tampoco estaban esperando ningún Mesías. Al punto que él va a recurrir en un momento a decirles, ahí en el aerópago, yo les vengo a hablar a ustedes de ese Dios desconocido, ¿cierto?, de un concierto de dioses que tenían. Bien, no sé, si querés compartimos algunas preguntas, algunas cosas, yo te hice una presentación muy general, pero bueno, fui tirándote algunos tips sobre lo que el directorio nuevo trae. Sí, bueno, para sacar dudas, este nuevo directorio de algún modo anula a los anteriores, es una continuidad o cómo se inserta, ¿no? Digamos, a lo mejor hay catequistas que se han formado en el directorio de San Juan Pablo II, por llamarlo de algún modo, y entonces se encuentran ahora con un montón de páginas o con un PDF largo y tienen un interés en ser catequistas formados y les cabe la duda, ¿no? Que esto es algo totalmente nuevo, lo que yo aprendí lo tengo que dejar de lado. Muy bien. No, está en perfecta continuidad. De hecho, cuando vos empezás a leer el directorio, ya en la introducción, va justamente a responder esa pregunta. Y dice explícitamente, en continuidad, ¿no? Va a decir así, utiliza la misma expresión, en continuidad con el del 97 y el del 71. Y este directorio, bueno, también lo que aplica, ¿no es cierto?, es como un upgrade, digamos, de lo que se venía dando. O sea, desarrolla lo mismo que se venía presentando, pero en un desarrollo superior, le da como mayor, explicita más. La vida de Dios, envuelta siempre en el misterio, no es algo que se agota en una primera lectura, sino que toda la vida podemos ahondar en el misterio y su profundidad. Por eso cuando uno continúa en una búsqueda homogénea, digamos, del ahondar en el misterio, va encontrando en el mismo misterio siempre cosas nuevas. Bueno, este directorio, podríamos decir, ¿no?, que lo que hace es seguir abriendo puertas, seguir abriendo ventanas, seguir explicitando la misma propuesta de la renovación de la catequesis del 60, que apareció en el 71, que se expresó en el 97 y que ahora, bueno, viene aquí a... Uno de los elementos que va a presentar el directorio, que hace referencia a esto que vos planteás, es, en los últimos capítulos, el directorio presenta el cambio de época, el contexto actual en el que vivimos. Y va a decir el directorio que en este contexto, ¿no es cierto?, de cambio de época, en este contexto actual, bueno, las orientaciones que la catequesis propone son estas.
O sea, cambió el escenario. Entonces, no es que cambia la catequesis, no es que cambia, mucho menos va a cambiar la doctrina o el discurso catequético. No, no, no. Justamente va a ser siempre el mismo. Lo que va a buscar es cómo hoy, en este contexto, nosotros presentamos la fe. O sea, lo que propone es una actualización, al punto que vos, no es que lo que se dijo antes está mal, sino que esto que se dice va a ser mejor. ¿Por qué? Porque amplía, actualiza, profundiza, lo dicho en los directorios anteriores. Y este cambio de época, ¿no? que afecta, ¿no es cierto?, a la iglesia y al mundo en todo sentido, nos lleva a los catequistas a estar a veces en estado de desconcierto. Yo, ¿Cómo hago en este mundo tan complejo, ¿no es cierto? Y ese desconcierto a veces genera paralización. Y la catequesis a veces, bueno, ¿para qué le enseñan a los niños si total el chico ya no le interesa? Entonces, el directorio lo que hace, ¿no es cierto?, es darte herramientas y te fortalece para que superes el estado de incertidumbre y que puedas encontrar cauces para la transmisión de la fe en un mundo en cambio. Transmitir la fe en un mundo en cambio. O sea, aceptar que el mundo hoy, tiene... Pero esta descripción del mundo, del cambio de época, la hace al final del directorio. Nosotros acá en América Latina estamos acostumbrados por el documento de Puebla, el documento de Medellín, en los documentos del episcopado latinoamericano, que siempre partíamos del ver, partíamos de la realidad, ¿no? Y después analizábamos el ver con los criterios pastorales de análisis, ¿no? Este directorio cambia el orden, no pone la realidad delante, la pone, al escenario lo describe sobre el final. Con lo cual, bueno, nada, es un método diferente, digamos, no. Nosotros habituados al ver, juzgar y obrar, aquí nos obliga a ponernos como una clave de lectura diferente. Pero está muy bueno porque sobre el final, que es la parte más práctica del directorio, la parte más de aplicación, digamos, la aplicación concreta la hace en un contexto de transformación y de cambio, ¿no? Quería preguntarte sobre algunos aspectos en los cuales insisten los directorios, pero me parece que no son cuestiones que estén instaladas en la mentalidad del católico, incluso a veces ni siquiera del catequista, ¿no? Por ejemplo, la catequesis se suele entender como una charlita antes del bautismo, unas charlitas antes del matrimonio, y luego con algo vinculado sobre todo a los niños, preparación para la comunión, preparación para la confirmación, y también, bueno, está la idea de que uno de adulto puede querer recibir el sacramento y tiene una catequesis, ¿no? Una catequesis, digamos, sacramental. ¿Es esa la idea o es esa solo la idea de la catequesis? Bueno, muy bien. Eh, esa propuesta, mm, en la catequesis, bueno, conviven distintos métodos. Digamos, no es que se pueda decir que hay un único método. Sí, está la pedagogía de Dios y está, la pedagogía que Jesucristo utiliza, porque Jesús también hace catequesis. Y en la catequesis se ha investigado mucho y se ha tratado de imitar el modelo catequístico de Jesús, ¿no? Jesús maestro, Jesús catequista, Jesús que acompaña a los peregrinos de Maús, por ejemplo, bueno, en distintos momentos que va haciendo ver, ¿no es cierto? El catequista les hace ver, ¿no? La hondura del misterio, la luz que tiene. Iniciador en el misterio, ¿no? Mistagogo, va a decir el directorio, ¿no? El que te inicia en los misterios. Y entonces, los métodos, el que vos presentábamos, parte de una hipótesis. Como la persona ya tiene cierta formación religiosa y ya ha sido iniciada en la fe, bueno, a la hora de la recepción de los sacramentos, con una breve preparación, estaría bien dispuesta como para una buena recepción del sacramento. Pero hoy, las personas, como yo te comentaba así al principio, en la primera introducción más genérica,
Hoy las personas en general no han sido iniciadas en la fe. Y este es un punto que el directorio le va a dedicar bastante. ¿Qué significa iniciar a alguien en algo, no? O sea, es un concepto más de tipo antropológico, ¿no? Nosotros las personas, bueno, vos seguramente en algún momento fuiste iniciado en el deporte, por decirlo, ¿no? O sea, qué sé yo me acuerdo cuando era chico, en casa es una familia que somos muchos hermanos, 8, muchas mujeres y pocos varones, ¿no? 2 varones, ¿no? En medio de tantas mujeres. Y entonces papá nos llevaba a la plaza y nos llevaba a jugar a la pelota, hacía practicar deporte. Y entonces nos iba iniciando, ¿no es cierto? Y dice, bueno, patea fuerte, patea derecho, qué sé yo, nos iba dando las mínimas orientaciones. Y después nos anotaron en un club ahí del barrio, donde, bueno, o sea, yo tengo de mi infancia un recuerdo lindísimo sobre lo que es la vida deportiva, ¿no? O sea, la verdad que hice práctica del deporte durante muchísimo tiempo. ¿Sí? Y fui iniciado, despertado, ¿no? A esta disciplina, ¿no? De modo muy sencillo por mi padre, que también había sido deportista y que quería que sus hijos... Bueno, así como los despertares y las iniciaciones suponen de una persona iniciadora y suponen de un proceso, y hay muchas iniciaciones que son traumáticas en las personas porque se inician de modo incorrecto, digamos, o de modo abrupto, ¿no? En algunos campos de la vida, ¿no? Y hay gente que a lo mejor pasa toda su vida sin que nadie le haya dado las nociones básicas para iniciarse en algo, no sé, por ejemplo, en el trato con los demás, ¿no es cierto? A veces no le han enseñado, ¿no es cierto? No te iniciaron en lo que significa la bondad del diálogo, del intercambio, porque viviste en un lugar donde todo va a los gritos, donde todo la pelea, ¿viste? Hay contextos que condicionan. Por eso iniciar a alguien en algo, ¿cuándo te iniciaste vos en la literatura? Empezaste a despertar y amarla. ¿Cuándo te iniciaste en la percepción de la música, del arte? Bueno, tantas iniciaciones que uno va haciendo. Y hay algunas iniciaciones que llegan tarde. El otro día estaba en la casa bueno, con mi madre, que tiene 92 años, que está muy bien, gracias a Dios, y hablaba mi madre por Zoom, con una de mis hermanas, que tiene 67, y ¿de qué hablaban? Ambas estaban contando que están empezando ahora a tejer en un telar. Se habían comprado un telar, y entonces contaban las dos cómo se habían iniciado y cómo empezaban, una de los 22, otra de 67, ambas, ¿no es cierto?, pasándose secretos. Bueno, la iniciación a veces llega tardíamente en algunos campos. Y el tema de la fe, hay mucha gente que tiene nociones religiosas, pero no ha sido iniciada. Tiene conceptos culturales sobre lo religioso, pero no ha sido iniciado en la fe. Y este salto, digamos, esta distinción que hay en caminar en la fe, ¿no? Que no es lo mismo que tener un conocimiento de ciertas nociones religiosas. Por eso, en aquel momento donde vos describías, la catequesis se centraba, más vale en darte algunos elementos porque todo lo otro lo daba por descontado que lo tenías por la familia. Hoy que la familia no te brinda todos estos elementos iniciadores, la abuela ya no te enseña a rezar porque se fue al gym, ¿no es cierto? Al templo no te llevan porque no sé, porque está cerrado, porque es inseguro, porque sí te llevan no sé, a otros lados, ¿no? Pero hoy por hoy en las casas a lo mejor al no haber presencia religiosa, ahora con esto de la pandemia, yo tuve mucha llegada a las casas, mucha penetración, digamos, a través de estos medios y a través de la celebración de la Eucaristía y otro tipo de cosas, y a todos les sugería que en sus casas, en sus hogares, armaran un pequeño templo, ¿no? Para que tu familia, ¿no es cierto?, pudiera orar. Un templo, tu casa es un templo. Bajo este lema, ¿sí?, yo les iba indicando cosas fáciles, una mesita, un mantelito, una velita, ¿no es cierto?, una imagen de la Virgen, la palabra de Dios siempre abierta. Bueno, acercarte a ese rincón de tu casa que es un lugar sagrado, un lugar, santifica espacios de tu casa, donde vos puedas ir con tu hijo, ponerte de rodillas y pedir a Dios, ¿no? Y eso es iniciar en la fe, ¿no? Todo eso se había perdido.
por el apuro, porque los padres trabajan, porque no están, porque... Bueno, no importa, no vamos a analizar ahora los motivos. Pero de hecho el directorio dice, hoy por hoy, en este contexto, es necesario plantear la iniciación y la reiniciación. Porque también hay muchos adultos que por opción abandonaron la fe y necesitan ser reiniciados, ¿no? Y esto no se logra si no hay una comunidad iniciadora también, donde vos puedas insertarte para continuar el proceso de reiniciación. Porque la catequesis no es solamente un conocimiento, dijimos es el encuentro profundo con Dios, pero después compromete a un tipo de vida. Por eso es iniciación a la vida cristiana, iniciación a los misterios revelados, mistagogía, iniciación, ¿no es cierto?, e incorporación a la vida en la comunidad donde se practican los mandamientos, donde la regla de oro, ¿no es cierto?, son de alguna manera estos códigos de conducta. Entonces, todo esto se va entrelazando en la catequesis, la sacramentalidad, por supuesto, el itinerario de vida de crecimiento en la santidad, la lectura de las narraciones del Antiguo Testamento, la conducta moral, la práctica de la caridad, la celebración de la fe en la dimensión comunitaria litúrgica. Bueno, la catequesis apunta a iniciarte en todo esto, ¿no? Me parece muy, muy interesante todo ese elenco que has hecho porque también en estos directorios yo conozco más el de San Juan Pablo II, que es el que me tocó más transmitir como en la etapa, en los años que estuve en los largos años que estuve de párroco. Y estos aspectos son claros, se explican sencillamente, pero a veces en la práctica uno se encuentra con que hay como ponemos en contraposición cosas que no están contrapuestas. Entonces, por ejemplo, se entiende muchas veces, no, es que lo central es Jesús, el Nuevo Testamento, entonces, bueno, no hablo nada del Antiguo Testamento y ni siquiera los niños saben quién es Noé, por decir algo. O no, es que lo importante es el servicio, la acción social y los 10 mandamientos es moralismo. Entonces los niños ni siquiera aprenden los 10 mandamientos o los adultos que se preparan para el bautismo de adultos. No, es que lo importante es que aprendan cosas. Y entonces al ser lo importante que aprendan cosas, descuidamos la vivencia de la fe o la actitud de seguimiento de Cristo, o al contrario, lo importante es lo vivencial y entonces no transmitimos contenidos. Y así hacemos como, me parece en la práctica a veces, una serie de contraposiciones entre moral personal o acción social. Antiguo Testamento sí o no, porque si les enseñas el Antiguo Testamento, entonces es un Dios que no es un Dios misericordia. Y estas contraposiciones que uno se acerca a este material de los directorios, está claro, es sencillo, es diáfano, es una catequesis integral, pero en la práctica no suele ser así. Y entonces sale como una formación en que la persona, en cierto modo, tiene un vacío porque a lo mejor no ha sido iniciado en un diálogo personal con Dios y tierno, íntimo, o no ha sido iniciado en la importancia de la comunidad o de la participación comunitaria, pues en la misa, o no ha sido iniciado en la importancia del sacramento de la comunión o de la confesión, o sí ha sido iniciado en esto y le falta otra parte, ¿no? Tiene su complejidad la catequesis, ¿no? Porque es una formación de muchos aspectos de la persona, de todos los aspectos de la persona. Pero al menos me parece que es importante ver en los directorios qué dicen sobre esto para al menos en la intención que los catequistas tengan claro que son muchos aspectos a tener en cuenta y que estos aspectos no rivalizan el uno contra el otro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En general, los errores en la transmisión de la fe han venido por acentuaciones
muchas veces provocadas por las circunstancias, algunas veces también las tentaciones ideológicas, digamos, no seamos ingenuos, también a veces se manipula, digamos, lo que es la comunicación. Vos pensás que la Iglesia, a lo largo de 20 siglos, más de 20 siglos, ha ido transmitiendo generación a generación la fe en Jesucristo. Y bueno, con descuidos, con aciertos, digamos, y el Espíritu Santo trabajando 24 horas por día, tratando de que no se pierda nunca, ¿no es cierto?, esta continuidad. Pero bueno, el directorio viene en este momento a orientar, pero también a ordenar, porque estas acentuaciones que muchas veces se habían provocado por cuestiones o ideológicas o circunstanciales, digamos, hoy por hoy hay que verlas que en este contexto tan complejo hay que tener como una propuesta básica que oriente y que nos lleve a todos por el mismo lugar. ¿Mm? Porque si no, la catequesis, hubo un momento muy lindo de la catequesis en la cual se impulsó la creatividad. Entonces la parroquia mía hacía la catequesis de una manera, la de enfrente hacía de otra y la del costado hacía otra, y entonces al final tenías 25 millones de catequesis todas distintas, y todas muy lindas, muy creativas, muy ricas, pero claro, cuando una persona se mudaba de barrio, dice, ¿y entonces qué me enseñaron en la parroquia de al lado? ¿No? O sea, entraba la confusión. Creo que el directorio viene en este momento a facilitarnos también una convergencia, ¿no? Una búsqueda de comunión. Estos instrumentos son buenos porque no solamente impulsan la renovación, sino que fomentan y procuran la convergencia y fomentan la comunión. A mí me parece que salió en un momento perfecto, en un momento de cambio de época, donde es necesario que alguien diga cosas claras, donde el lenguaje sea, como bien decías vos, bien diáfano, digamos, no deje lugar a dudas, y diga, bueno, que la acción catequética, bien lo dijiste vos también, subrayo, es una acción compleja, no porque sea complicada, sino que es compleja porque intervienen muchísimos factores. Y el catequista, bueno, que por sobre todas las cosas lo presenta, ¿no es cierto?, como un hombre o una mujer de Dios, con una espiritualidad firme y con una búsqueda de la santidad, ¿no? No lo presenta como un metodólogo, ni lo presenta como un maestrito ciruela, ¿no? Sino que lo va presentando como un hombre o mujer de Dios inserto en la comunidad creyente, la comunidad eclesial, bueno, que con su testimonio y con su palabra va transmitiendo la fe. Hoy, entonces, el directorio nos viene a poner a nosotros a todos, a los sacerdotes, por supuesto, a los fieles en general, ¿eh? Con un rol de comunicadores de la fe. Y entonces se va a detener en el obispo y sus responsabilidades, en el presbítero y sus responsabilidades, en el párroco y sus responsabilidades, el presbítero el diácono y sus responsabilidades, el catequista y sus responsabilidades, el padre de familia y la madre y sus responsabilidades, el padrino, la abuela, o sea, ese capítulo 3 es un capítulo, cuando vos lo lees, dice, no se olvidó de nadie, o sea, todos tenemos en la catequesis una responsabilidad, un compromiso. No es que yo agarro a mi chico y lo mando a una escuela católica para que me lo eduquen en la fe, sino yo y todo este conjunto de personas somos responsables. Primero tenemos derecho a la catequesis y segundo tenemos el deber de la catequesis. Y bueno, cada uno tiene su especificidad, ¿no? Pero ninguno puede correrse y decir, no, yo lo delego y que lo haga otro. Todos somos catequistas de alguna manera, en la generalización, digamos, desde esta perspectiva, y todos somos necesitados de catequesis, eso ya lo decía Catequesis Canal en el 79. Así que sí, la verdad que yo estoy contentísimo, me parece que es un momento muy bueno para Mira, una cosa que conversábamos con los expertos de catequesis, con los expertos de los que se dedican al estudio, al análisis de la catequesis, que son los catequetas, ¿no? Es que la reflexión catequética, la reflexión en los últimos años ha estado muy viva, pero se ha alejado de la praxis catequística, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Los catequistas quedaron medio solos. Y entonces, a pesar de que los catequetas, bueno, siguieron alimentando y siguieron buscando, bueno, profundizando y una viva reflexión catequética, esto no entró en diálogo con los catequistas. El directorio va a ser la gran herramienta, ¿no?, que la reflexión y la acción puedan dialogar y la acción catequística se renueve a la luz de estas ideas catequísticas. Yo te digo, yo participo de varios grupos, bueno,
la sociedad latinoamericana de catequetas para mí es un espacio de reflexión. Bueno, también estoy vinculado con la ECA en España, el equipo europeo de catequesis. Bueno, hay varios, no hay tantos, digo, hay varios centros de reflexión catequética, ¿no? Donde todo el tiempo se estuvo pensando estos años, pero como que había quedado encriptado, un poco como la sociedad de los poetas muertos, digamos, que había quedado para adentro y que le faltaba esta ventana que nos abriera en diálogo. Había quedado como un tema de especialistas. Hoy esto va a hacer que a través del directorio las mismas ideas se difundan en todos los niveles y lleguen a muchas personas. Bueno, muchos temas hemos conversado. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sabemos también que tienes unos programas de televisión con el padre Juan María Gallardo. Vamos a dejar en la descripción del vídeo de YouTube ahí la lista de reproducción para que puedan ver detenidamente. Estos programas todavía se están elaborando, por lo tanto van a poder ver cómo en la lista de reproducción se van añadiendo semana a semana los distintos capítulos que están muy interesantes y precisamente yo creo en este sentido, ¿no? que se nota que son temas que al catequista de a pie, por decirlo de algún modo, le llegan, ¿no? Es el desajuste que has comentado que también le pasa a veces a los docentes. Está ahí el docente con los niños y luego le llegan unas directrices educativas que dice el docente, y esta persona no ha estado nunca con un grupo de niños, ¿no? Habrá estudiado mucho, pero no sabe de la cuestión de lo que es la catequesis, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente ese trabajo que haces con el padre Juan María en televisión, pues en un lenguaje sencillo, pues ayuda también a que el catequista vea como esto sí que realmente hace a su día a día con la catequesis y con los niños o con los adultos o en el ámbito catequístico en el que se maneje. Te pediría, por último, si pudieses decir una breve palabra a los catequistas que nos están escuchando o a alguna otra persona que está escuchando y a lo mejor, bueno, pues puede haber tenido o tener esa inquietud de ser catequista y no se anima. Muy bien, bueno, gracias. Mira, bueno, ahora el día 21 de agosto es el día del catequista y el mes de agosto es el mes del catequista, así que estamos en pleno contexto, en el mejor momento como para hacer cualquier tipo de anuncio a los catequistas. Primero, bueno, decirles esta novedad del directorio, que bueno, que busquen, que investiguen. Hoy por hoy, bueno, es muy fácil acercarse a distintas presentaciones que se han hecho del directorio. Por supuesto, la presentación oficial que hizo Emoción Física en Roma, bueno, vale la pena escucharla, está en italiano, pero si no entra al sitio del Vaticano hay una traducción en español, ¿no? Vale la pena, digo, son las presentaciones oficiales. Pero después ha habido varias presentaciones en América Latina muy interesantes, están compañeros míos, ¿no es cierto? Manuel Jiménez, Balbino Juárez, gente de Guatemala, de Colombia, bueno, aquí también nosotros en la Argentina lo hemos presentado, la hermana Irene de Venezuela. Bueno, la verdad que si buscan, hay el director está en un momento en que se está presentando en varios lados. Entonces, a los catequistas les diría esto. El Papa Francisco nos dijo ya más de una vez, la catequesis no es un trabajo, la catequesis es una misión, ¿no? Y el catequista, va a decir el directorio, es un ministro, un servidor, el cual ha sido llamado, ¿no es cierto?, a este ministerio para construir la iglesia y para que muchas personas alcancen la salvación. Entonces, qué lindo, ¿no? Si vos que estás escuchando te sentís que este llamado es para vos. En tu corazón vos sabrás cómo responder. A veces uno dice, bueno, ahora no, mañana, pasado. Bueno, a lo mejor yo respondí cuando era joven, ahora estoy viejo, o al revés, ¿no es cierto? Soy demasiado joven. No importa. Los tiempos de Dios sabrás discernirlos y en algún momento entonces descubrir que en este nuevo mundo de tanto cambio, la palabra de Dios transmitida por los catequistas en la catequesis va a resonar de un modo muy importante. Sacarle la palabra a la iglesia, y yo no sé si las próximas generaciones conocerán a Jesús. Y eso a mí me pesa muchísimo, pensar que otros no lo conozcan. Entonces no nos callemos, no nos callen a los catequistas, déjennos justamente ahora con claras orientaciones
poder continuar la transmisión en la fe. Y lo último que te cuento es que estoy haciendo una misión puerta por puerta, casa por casa a través de Zoom. Entonces lo que hago es esto, aparte del programa de televisión, bueno, lo que hago es esto. Así como vos te contactaste conmigo y me pediste, bueno, conversar sobre este tema, yo lo que hago es esto. Me contacté con todas las parroquias de mi diócesis, yo soy el director diocesano, ¿no? Y en cada parroquia le pedí a la referente, a la persona referente sobre la catequesis, que me convocaran un Zoom a todos los catequistas de su comunidad. Y entonces yo les hago una visita virtual, pero la visita consiste en un anuncio carismático. No es que voy a hablar de cómo están las cosas, si están haciendo bien la catequesis, si están haciendo mal, no es una mirada, no es una visita de alguien que viene a inspeccionar, sino que voy como un catequista a hacerles, a renovarles el anuncio de Jesús, que Dios, ¿no es cierto?, nos envió a su Hijo para salvarnos, y que Él entregó su vida por nosotros, y que murió rescatándonos del pecado. Ese es el carisma, ¿no? Y que nos dejó la Iglesia para que continuemos en el camino de la salvación gracias a todos los sacramentos. Así que bueno, ese anuncio carismático, ¿no es cierto?, lo hago en una visita a las parroquias. Y bueno, ¿sabes lo lindo que es que a un catequista le hables de Dios? El catequista que está todo el día hablando de Dios, que venga alguien a volverle a anunciar a Jesucristo, le hace mucho bien. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco enormemente, me encantaría poder tener la grabación esta para poder difundirla, después no sé, vos me mandarás el link para la forma que yo la pueda tener, y los que la vayan escuchando o algo, si tienen interés en comunicarse conmigo, es fácil. Yo soy Cote Quijano, @gmail. Muy Entonces, sencillo. Cote Quijano, no te podés equivocar, Gmail. Y si te equivocás, si no te acordás si era Gmail, pones Hotmail y también te vas a comunicar. También. Y si te equivocás y pones Yahoo, también, Cote Quijano Yahoo. O sea, en principio, todos los Cote Quijano que pongas soy yo. Pero fundamentalmente, Cote Quijano, Gmail, para poder comunicarnos y así hacer un ida y vuelta con esto que fuimos conversando. Muchísimas gracias y bueno, te felicito por tu propuesta de llevar a la gente de forma sencilla las novedades de la Iglesia. Muchas gracias, Cote. El tema da para hablar mucho y también muchos otros temas sobre tu vida pastoral y muchas otras cuestiones. Si quieres, en otro momento podemos quedar para charlar y para continuar tratando temas de fe que a mí me interesan mucho y creo que también le interesan a toda nuestra audiencia. Así que un abrazo fuerte, Cote, y muchas gracias por compartir con nosotros sobre este nuevo directorio catequístico. Gracias y que Dios bendiga a todos.